O sea, Pablo en este 16 le dice, ay, no, o sea, que nadie te condene. Si estás comiendo, si bebes, si haces esto, si celebras, si no celebras, total, el cuerpo es de Cristo. Chao. Y a veces nosotras, tendemos como a filtrar a los demás por pensamientos de quizás doctrinas secundarias o terciarias con otras personas, o incluso empezamos a juzgar a personas que no son cristianas como que si lo fueran. Entonces, a veces ver que hay personas que pueden celebrar algo o no, pueden comer algo o no, siguen siendo mis hermanos en Cristo. Siguen siendo personas que fueron rescatadas por el Señor. Siguen siendo personas que en algún momento a mí me van a edificar, me van a bendecir y yo voy a ser de bendición para ellos. Entonces, no juzguemos a nadie por que come o porque no come, o porque bebe o porque no bebe, o porque celebra o no celebra, porque al final su cuerpo es del Señor, Él es del Señor y nosotros también. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas a otro episodio de Ella Florece. Soy Alejandra y estoy aquí con mis coanfitrionas Sofía, Diana y Eliana. Bueno, y hoy vamos a continuar el libro de Colosenses. Hoy estamos en el capítulo 2 y empezamos con una pregunta como siempre. Y chicas, les quería preguntar, ¿cuál es su manera favorita de pasar tiempo con el Señor fuera de la lectura de la palabra y la oración? Porque yo creo que podríamos todas decir la oración y leer la Biblia. Pero como algo especial, algo que les guste, de las diferentes maneras que uno puede pasar tiempo con el Señor, ¿qué es su manera favorita fuera de esas dos cosas que mencioné? ¿Sofi? Yo estaba pensando en las alabanzas, cuando pongo alabanzas y me recuerda también su palabra. No se me ocurre otro ahora, pero creo que ese. Muy lindo. ¿Qué tal tú, Diana? Cuando tengo tiempo de caminar y me pongo un podcast y voy caminando, o me pongo también música cristiana y voy cantando, voy pensando. Creo que esa forma como de desconexión para mí ese momento. Sí, la desconexión es importante. ¿Qué tal tú, Eli? Algo que me gusta mucho y lo he practicado de un tiempito para acá ha sido los momentos de silencio. O sea, simplemente sentarme y estar completamente callada y pensar en cómo el Señor me ha ayudado, cómo el Señor ha sido conmigo o en quién es Él, pero sin hablar, o sea, solamente en silencio. Y bueno, yo vivo en un departamentito y adelante, afuera hay una terraza. Y a veces cuando hay algún atardecer bonito o el cielo está de otro color, también me voy para allá y me mantengo en silencio. Me ha ayudado muchísimo. Qué lindo, qué fácil, qué difícil, digo, es para mí eso de mantener el silencio, así como que porque empiezo a pensar un montón de cosas que ni siquiera tiene que ver con el tiempo con el Señor, así que definitivamente es uno de esos de que requiere mucha práctica. Para mí me encantan las alabanzas, me ayudan a enfocar así como que mi mente en cosas bíblicas, especialmente si uno escoge ciertas alabanzas que son más como que centradas en la palabra, y entonces es muy lindo hacer eso. Entonces, gracias por compartir, chicas, las diferentes maneras. Ustedes todas mencionaron un tipo de como disciplina espiritual que está conectado con lo que es este capítulo 2. Y bueno, después platicamos un poquito más acerca de las disciplinas y por qué son importantes y todo eso. Pero bueno, ¿qué tal si me cuentan qué es lo que les gustó de este capítulo? Como siempre, iniciamos con esa pregunta de qué es lo que les gustó, qué es lo que les impactó de este capítulo. Y otra vez empezamos con Sofi. Bueno, me gustaron muchas cosas. La verdad es que pensaba, ¿qué voy a compartir de todo lo que me gustó? No sé. Haremos un popurrí. Pero me gustó, para empezar, el versículo 5, donde Pablo dice que él se regocijaba en la buena disciplina y en la estabilidad de la fe de los colosenses, que ellos tenían en Cristo, ¿no? Eso me gustó muchísimo y me hace pensar, ¿no? También en esto de las disciplinas espirituales que nos llevan a crecer y a permanecer en la fe. Pero también otro pasaje que me gustó, que lo voy a leer, si me lo permiten, es el versículo del 8 al 10, que dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo.
porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y me gustó mucho esta parte del versículo del 8 al 10, porque creo que nosotras hoy en día somos expuestas a muchas ideologías, sobre todo a ideologías humanistas. Y leí un artículo hace poco que hablaba sobre el humanismo, que es todo lo contrario al cristianismo, porque el humanismo no cree que Dios exista, cree que el hombre es el centro de la creación y que es lo más importante. No opina lo mismo que el Señor en cuanto a los géneros o a la sexualidad. Obviamente no piensa igual tampoco, acorde a lo que es una mujer, a lo que es el hombre, la importancia de la vida de los niños. Y muchas veces nosotras decimos, no, pero yo soy cristiana, yo no pienso así. Pero si oramos y nos examinamos, seguramente el Señor nos va a mostrar que hay muchas ideologías de la cultura o de nuestra propia humanidad en nuestra mente. Y vamos a poder darnos cuenta que seguramente hay muchas cosas en las que hacemos que dependen de esas ideologías. Pero le podemos dar gracias al Señor que a través de la renovación de la mente, por medio de estas disciplinas espirituales, nosotras podemos despojarnos de esas ideologías y podemos en Cristo cambiar nuestra manera de vivir, para no ser cautivas de esas ideas, sino cautivas, siervas, que contemplen a Cristo. Eso me gustó mucho. Creo que requiere mucho esfuerzo en el Señor, pero me gustó mucho esa parte. Sí, qué lindo, ¿no? Y qué importante, como mencionaste, ¿no? Esas disciplinas espirituales que nos ayudan a comprender lo que somos en Cristo, qué ha hecho Cristo, el Evangelio y todo eso, ¿no? Y qué importante estar arraigadas en la verdad, porque si no, entonces no sabemos qué es falso, no sabemos cuáles son las mentiras y por eso nos da esa advertencia a Pablo contra esas enseñanzas, esas personas que nos están enseñando cosas falsas, pero ¿cómo vamos a saber qué es falso si no sabemos qué es verdadero? Entonces, muy, muy importante. Gracias, Sofi. ¿Qué tal tú, Diana? Alerta de spoiler, que voy a hablar un poco duro, pero bueno. Si hay oídos sensibles, primero sepan que Dios me trató así duramente, con amor, y después lo transmito. Bueno, me chocó un poco, no me chocó, sino como que todo el capítulo viene haciendo esta diferenciación, ¿no? En qué es Cristo, qué son estas filosofías, y viene como haciendo un contraluz, un contrapunto, pero al final del capítulo no olvidemos que también Pablo está atacando estas filosofías, ¿no? Está hablando también sobre que estas personas ponen mucho énfasis en el exterior y no en el interior por estas filosofías humanistas que había en ese momento, que son las mismas que nos enfrentamos nosotros todos los días, ¿no? Estas filosofías. Eh, y el final del capítulo, Pablo no se achica y habla de qué es esta nueva vida en Cristo y cómo no debemos nosotros seguir viviendo como vive el mundo ni como vivíamos antes. Entonces dice el versículo 20, ustedes están unidos a Cristo por medio de la muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Estoy leyendo lenguaje actual. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes dicen no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Y esto es lo que a mí me chocó, me confrontó. Estas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Y este año que me ha tocado un año de muchos cambios y de examinar mi corazón y mis motivaciones, a veces uno se pone a hacer cosas para cambiar y se fija mucho en el externo, ¿no? Tenemos arraigado como esto, por los frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces por ahí nos ponemos que no quiero equivocarme, entonces voy haciendo esto, no quiero tocar esto, no quiero ver esto, no quiero ir acá, no quiero ir allá,
Que acá dice, no es que está mal eso, hacerlo, pero es cierto que eso no va a combatir con lo que hay en el corazón. Y si no leyeron el libro Cambios Profundos, vayan a leerlo. Y habla mucho acerca de esto, ¿no? De los ídolos de nuestro corazón. Si no hicieron el curso de ídolos, vayan a hacerlo. Que todo el tiempo tenemos como esto de lo externo, de lo que hago, y no nos ponemos a trabajar o no dejamos que Dios trabaje en lo interno del corazón, en cambiar esos deseos para que después lo externo vaya cambiando. Cuando tuvimos la entrevista con el pastor Nico, le preguntamos, ¿está mal hacer cosas externas que después pueden terminar en lo interno? Y él dijo que no estaba mal, pero que eso no tiene que ser nuestro foco. Nuestro foco tiene que ser el Espíritu Santo trabajando en nosotros y mostrándonos que esas reglas no salvan, sino nuestra relación con Dios. Y hace unas semanas, haciendo mi devocional, el Señor como que me confrontó también mucho en esto. En Mateo 23, si pueden leanlo, Jesús tampoco se va con... Jesús no se va con palabras dulces a los fariseos y bueno, le empieza a decir de todo, que son hipócritas, que no sé qué. Y me acordé justo de este versículo que Jesús le dice a ellos. Dicen, Mateo 23, 25, ¿qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y permiten todo el tiempo excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Y yo me puse a pensar en todas las cosas exteriores que trato de limpiar y que me fijo y que quiero aparentar por agradar a Dios, y no me fijo realmente en lo que hay en el interior. Y que al fin y al cabo, si yo me enfoco en todo eso, después voy a terminar pecando porque mi motivación va a estar mal. Entonces, creo que es una invitación de este capítulo a mirar a Dios, a dejar que Él trabaje en nosotros. Y como decía Sofi, ¿no? De cuando conocemos la verdad, podemos saber cuál es la mentira y no dejarnos llevar por eso y no dejarnos llevar con todas estas teorías humanistas que hay hoy. Y qué difícil, ¿no? Porque me puse a pensar cuando estaba leyendo esa parte del capítulo de que fue tan grande el cambio, me imagino, para los judíos, ¿no? Que pasaron de hacer todos estos rituales, festivales, cosas que tenían que hacer y pasaron y ya Pablo está diciendo, no tienen que, no se tiene que hacer, ¿no? Y así como un cambio en perspectiva, en pensamiento, entendiendo que todo se cumplió a través de Cristo, ¿no? Ya no tienen que hacer eso y simplemente esas cosas que estaban haciendo antes eran como sombras, eran imágenes de lo que iba a ser Jesús y lo que ya hizo, ¿no? Y entonces, qué difícil, yo creo que ese como que cambio en perspectiva para ellos, no solamente de su religión que practicaban, de la fe que tenían, pero también de estas otras cosas extras que ahora también nos está diciendo Pablo, que los maestros falsos enseñaban y les agregaban reglas y todo esto. Y me pongo a pensar también en nosotras, ¿no? Como qué fácil es a veces hacer cosas externas, como dijiste, Diana, ¿no? Es más fácil así como que, tengo mi lista de cosas que hacer y ya, y lo hago y qué fácil. O más fácil, yo creo que a veces como que descansar y decir, bueno, confío en el Señor que va a cambiar mi corazón, que son los cambios internos, que no es lo que yo hago, sino que es lo que ya ha hecho Cristo. Pero qué difícil, ¿no? Porque se nos hace más fácil hacer que como tener esa fe en lo que ha hecho Cristo, ¿no? Y entonces, qué interesante y como Pablo dice, ya, dejen, no tienen que hacer estas cosas y no dejen que estos maestros falsos les mientan y digan que tienen que hacer esto para ser salvos, para tener esta relación con Cristo. Eso no es cierto, ¿no? Pero, y también a lo mejor no creemos exactamente lo mismo en lo que a lo mejor ellos estaban creyendo, pero creemos en lo que hacemos y pensamos que eso nos va a salvar. Pensamos que eso me hace buena cristiana, entre comillas, y bueno,
sabemos que no es así, que es lo que ha hecho Cristo, que nuestra identidad es en Cristo y lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hemos o no hemos hecho. Así que súper interesante, ¿no? Esa parte donde al final donde habla Pablo. Así que gracias, Diana. ¿Qué tal tú, Eli? Es un capítulo muy interesante. Creo que ya la carta es muy interesante. Yo digo que el que quiera resumir el Evangelio y aparte tener reglas de vida, váyase a Colosenses, que en 5 minutos te lees los 4 capítulos. Pero obviando eso, sumado a eso, a mí me llamó mucho la atención el versículo 8 también, como había dicho Sofi. Ya Sofi lo leyó, me imagino que en Reina Valera. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y me ponía a pensar que, así como había dicho Sofi, hay muchísimas ideas que ahora nos rodean, muchas ideas, desde la sexualidad hasta el humanismo o incluso ideas metafísicas extrañas. El otro día veía un reel que decía: cuando mi guía espiritual me dice tal cosa, y decía que su guía espiritual era una hada madrina. Entonces yo decía, yo pensé que esto lo veía solamente en Cenicienta, pero resulta que estas cosas también la gente las tiene actualmente. Y nos ponemos a pensar quizás un poquito más allá, todo viene desde una cosmovisión, ¿no? Como del cosmos, como el hombre ve el mundo, o la palabra en inglés, que es worldview, world del mundo, toda la visión de la vida, del mundo, del todo. Y también hay que recordar del contexto que Pablo se encontraba en Hechos, vemos, ahí creo que es en el 17, 18, vemos a Pablo discutiendo o argumentándole a los epicúreos, me parece que eran los sofistas, a los estoicos, o sea, eran personas que ya tenían ideas griegas muy, muy, muy arraigadas, y aún así Pablo desde un principio tenía que pelear contra ellas. Entonces, algo que no es nada nuevo, el hecho de estar luchando con ideas contrarias, con ideas extrañas. Y es más, Eclesiastés nos lo dice. Déjame ver si lo tengo acá cerquita, Eclesiastés 1. También en la Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice: a veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Entonces creo que el hecho de la disciplina constante de educarme, aprender, orar, estudiar es ultra necesaria, porque estas ideas las vamos a tener hasta que nos vayamos a morir, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y en el siglo venidero, porque es algo que no es nada nuevo, viene de siglos que nos olvidamos. Entonces eso me pareció bastante interesante tenerlo en cuenta, el hecho de que todo lo que no sea verdad es un disparate. Y pareciera que fuese algo obvio, pero todo aquello que no sea verdad es un disparate, y todo lo que sea verdadero viene de Cristo. Entonces serían como, es bueno tenerlo en mente. Y otra cosita que me gustó, rapidillo, es en el 16, precisamente lo que comentaba Ale hace un ratito, de que me imagino el choque cultural que habrán tenido de las fiestas, las no fiestas, que circuncidarse, que no, que toda una mezcla. Y llega un momento en el que Pablo les dice, me encanta porque hay veces que Pablo dice, ¿de verdad se están haciendo un lío por esto? O sea, Pablo en este 16 le dice, ay no, o sea, no, que nadie te condene. Si estás comiendo, si bebes, si haces esto, si celebras, si no celebras, total, el cuerpo es de Cristo. Chao. Y a veces nosotras, tendemos como a filtrar a los demás por pensamientos de quizás doctrinas secundarias o terciarias con otras personas, o incluso empezamos a juzgar a personas que no son cristianas como que si lo fueran. Entonces, a veces ver que hay personas que pueden celebrar algo o no, pueden comer algo o no, siguen siendo mis hermanos en Cristo. Siguen siendo personas que fueron rescatadas por el Señor. Siguen siendo personas que en algún momento a mí me van a edificar, me van a bendecir, y yo voy a ser de bendición para ellos. Entonces, no juzguemos a nadie por que come o porque no come, o porque bebe o porque no bebe, o porque celebra o no celebra, porque al final su cuerpo es del Señor, Él es del Señor y nosotros también. Entonces era algo que me gustó bastante que Pablo lo haya dicho. Qué lindo, Eli. Ahorita que estabas hablando de eso, me acordé, bueno, vamos a entrar, en el tiempo que estamos grabando ahorita este episodio, vamos a llegar pronto a Navidad, y pienso en cómo a veces la gente juzga, especialmente los cristianos juzgan a otros cristianos porque celebran o no celebran
Navidad, porque tienen un arbolito, porque no tienen un arbolito, porque esto y esto, ¿no? Y un montón de cosas así, y eso es un súper buen recordatorio de que tenemos libertad, y mientras que no sea pecado, tenemos esa libertad en Cristo de celebrar y hacer y comer y beber y hacer lo que Él nos permite hacer. Entonces, dejar, y ya después en el próximo capítulo habla mucho del amor y cómo tratarnos unos a otros, así que como que concluye, ¿no? Y continúa esta idea de hagan esto, no hagan esto, pero después terminen amándose, ¿no? Y es muy lindo como Pablo como que lo une todo junto. Y bueno, también regresando a lo que estabas diciendo acerca de las doctrinas falsas, de estas mentiras que nosotros escuchamos y todo eso, y la importancia, ¿no? Otra vez regresando a esas disciplinas espirituales, la importancia de todo eso. Pero algo que me resaltó mucho fue en el versículo 7, donde dice, bueno, al principio en el 6 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Después en el 7 dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y así como que, ok, hay que estar arraigadas, hay que estar edificadas en Él, estar estudiando, leyendo, haciendo todas esas cosas que otra vez por pura gracia lo hacemos, nos permite el Señor hacer y nos da la fuerza para hacer, pero al final, ¿cómo termina este versículo? De rebosando de gratitud. Y a veces nosotros otra vez tomamos esta lista de cosas que hacer, que son buenas, que es leer la Biblia, ora, escucha alabanzas, canta al Señor, ve a la iglesia, haz tu devocional, tal y tal, ¿no? Son cosas buenas que nos ayudan a estar arraigadas, nos ayudan a estar edificadas en Él, pero a veces tomamos eso y decimos, tengo que hacerlo. Esto es lo que me va a hacer como una buena cristiana. Y otra vez tomamos algo que nunca fue para ser legalistas y lo hacemos algo así como que tengo que hacer esto porque si no lo hago no soy buena cristiana. Y entonces, a final de cuentas, yo creo que dijo ahí Pablo, rebosando de gratitud, porque otra vez nos recuerda, eso es por pura gracia, eso es por pura gracia que el Señor nos está permitiendo hacer, es por pura gracia que nos instruye a hacerlo, porque nos ayuda, nos edifica, nos instruye el Señor a través de pasar tiempo con Él, y lo debemos de hacer con gratitud, no con así como que obligación, no porque no porque pienso que me va a dar la salvación, porque me mantiene la salvación, porque no es cierto, porque es solamente a través de Cristo somos salvas, pero en gratitud, es porque, ay, Señor, gracias que puedo pasar tiempo contigo, gracias porque tengo tu palabra, gracias porque puedo unirme en una congregación con otros hermanos que me apuntan a ti, gracias porque, no, en lugar de, ay, tengo que hacer esto, como que cambiar esa perspectiva de lo que el Señor nos está llamando a hacer y por qué nos llama a hacerlo. Y otra vez, Pablo es muy bueno para recordarnos, como que nos pone en nuestro lugar. Hagan esto, pero acuérdense, háganlo así, de esta manera. No solamente lo hagan simplemente por hacerlo, pero háganlo así. Así que muy buenos recordatorios que nos da Pablo de cómo hacer y qué hacer para mantenernos firmes en Cristo. Así que, chicas, no sé si tengan otra cosa que comentar. Que a veces nosotros también, cuando no hacemos ciertas cosas, nos sentimos las peores cristianas del mundo y nos quedamos ahí en esa frustración y decimos, no, Dios, como decías, Ale, no, voy a perder esto, voy a perder el amor de Dios, o Dios me ama menos, y no estamos hablando que vamos a practicar el pecado, pero muchas veces nos ponemos tanto el foco en las cosas que nos frustran y nos vamos alejando nosotras mismas de Dios. No tanto por nuestro pecado, sino por poner el foco ahí. Y otra cosa que tenemos que ser muy sabias en no poner carga a los demás, así como le decía Jesús a los fariseos, ustedes le ponen carga a los demás que ni siquiera ustedes se atreven a llevar. Y a veces cuando llegan personas nuevas y empezamos a discipular y esas personas, no sé, tienen 2 o 3 años de creyente y nosotros le caemos con la Biblia en la cabeza y no nos acordamos que nosotros hicimos las mismas cosas y no tenemos paciencia. Y me acuerdo mucho del hijo mayor. Eh, Era tu hijo que desperdició toda tu plata y le estás haciendo una fiesta y yo que siempre estuve acá, ¿no? Y eso me increpa a mí como hermana. ¿Cuántas veces le vamos y le decimos eso al Señor o nos parece injusto que Dios, no sé, le dé algo a alguien que estuvo toda la vida eh,
fuera de Dios y que ahora esa persona parece que tiene más bendiciones que yo, que siempre estuve, porque ponemos ese foco en el exterior y en las cosas de afuera y no tanto en las de adentro. Pero ahora vamos a ver en el próximo capítulo, cuando ponemos nuestra mira en lo que realmente importa, en ser agradecidos, en dejar que Dios trabaje en nosotros, ahí nomás sacamos el enfoque y vivimos con más gratitud y con menos peso, porque ya no estoy obligado a hacer o no hacer, sino es todo consecuencia de la gracia. Pero bueno, es difícil. Sí, es difícil acordarnos de eso, ¿no? Y cambiar otra vez esa perspectiva como un cambio, porque yo creo que creemos en un mundo donde hago algo y me gano algo, ¿no? Como que recibo algo por lo que yo hago. Es lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Yo trabajo y me pagan. Y entonces tenemos como esa perspectiva y tenemos que cambiar eso de que es gracia, la vida cristiana llena de gracia. Así que, y también ahorita que estabas hablando, Diana, me acordé, por ejemplo, de personas en diferentes etapas. Por ejemplo, alguien que está en una etapa de soltería, y una persona que está casada, una persona que es mamá, una persona que es retirada, tienen diferentes tiempos y diferentes oportunidades para practicar estas disciplinas espirituales. Y entonces, a lo mejor, igual, no juzgar a una persona que tiene 5 niños menos de 10 años corriendo en la casa, ¿no? Y compararlo con a lo mejor alguien que está retirado, ¿no? Y tiene más tiempo para pasar tiempo en la palabra. No sé si, Sofi, tú has pasado un poquito más por diferentes etapas que nosotras, ya que eres mamá. No sé si nos quieres contar un poquito acerca, ¿no? De esos cambios en la vida y cómo uno tiene que ir hasta cambiando nuestra perspectiva de lo que, si solamente tengo cierto tiempo y ahora es menos de lo que estaba pasando con el Señor antes, el Señor no me dice, ay, qué mala eres, ¿no? Pero entendemos que es por la etapa. Sí, creo que es así. Yo cuando era soltera, o mejor dicho, sin Rena, me pasaba toda la tarde leyendo. Incluso cuando me casé, limpiaba un poco a la mañana y a la tarde me la pasaba leyendo, o podía salir a juntarme con las chicas de la iglesia y no tener que pensarlo antes cómo me iba a organizar, sino que decía, sí, sí, sí. Ahora también lo sigo haciendo, gracias a Dios, pero ya tengo que pensar en otras cosas primero. Y me frustró mucho, sí, cuando apenas nació Renata. Creo que las mamás que han lactado, o también las que no lo han hecho, pero sobre todo las que sí, es tanto tiempo que te demanda, que te sentís tan frustrada, y solamente puedes leer 5 minutos quizás, en comparación con lo que leías antes, o lo que lees, lo lees en medio de distracciones y ruido, como yo ahora que mi hija tiene 2 años. Entonces, sí, fue muy frustrante al principio porque pensé que era pecado no poder sentarme a leer en silencio. Pensé que yo era la que estaba mal y que no estaba separando el tiempo, pero la verdad es que no era así. Y aprendí que aunque en esta etapa va a ser en medio de ruido, aún eso está obrando en mí. Igual que cuando voy a la iglesia, yo comparto con 2 o 3 amigas que tengo en la iglesia que también tienen mi edad y tienen hijos de la misma edad, que escuchamos muy poco de la predicación, porque tenemos que pararnos y estar con ellos, pero siempre hay algo, aunque sea muy pequeñito, de lo que escuchamos que nos queda en nuestra mente. Y creo que también, a pesar de que no debemos cargarnos de culpa, sí es verdad que es una etapa donde tenemos que ser más intencionales. Entonces, eso es bueno también, aprender a ser más intencionales en algunas etapas, siempre dependiendo de la gracia del Señor. Pero así es. Gracias, Sofi. Sí, es muy cierto, ¿no? Uno tiene que ser más creativo. Yo creo que dependiendo de en qué etapa se encuentra uno. Y otra vez recordando que es por nuestro bien, pero es por pura gracia y otra vez, lo debemos de hacer con gratitud, sea cuánto tiempo estemos y cómo lo estemos haciendo y cómo se vea y si se ve diferente en una etapa y a la otra etapa. Así que bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí. En el próximo episodio vamos a hablar del capítulo 3 de Colosenses. Y bueno, como siempre, les agradecemos por estar aquí con nosotras. Háganle like a este video, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti.
Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.